Y hoy Día de la Mujer, 8 de marzo, encuadrándolo dentro del marco de la celebración de este importante día, quisimos en este espacio resaltar el significado de este día de una perspectiva histórica, desde una perspectiva de la concreción de reivindicaciones sociales y de luchas acumuladas que todavía están inconclusas. Y para poder un poco ver toda esa trayectoria histórica, está con nosotros la doctora Luisa Navarro, historiadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un doctorado en la Universidad Autónoma de México, y con ella pues ahondaremos diferentes temas vinculados a este importante día, doctora, y sobre todo que los dominicanos y dominicanas que nos ven, que nos escuchan, puedan entender el origen, la trascendencia, la dimensión y el significado de este importante día que hoy celebramos. Bienvenido, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí. Y usted sabe de que yo voy a hablar delante de don Fafa, un hombre que sabe de eso, pero... y lo sabe por cotidianidad. Teórico y práctico. Por cotidianidad lo sabe. Luisa, ¿podrías darnos un enfoque histórico del origen de esta fecha que se celebra o se recuerda en todo el mundo? Las razones de esta celebración y su proyección en República Dominicana también en términos históricos, cómo comienza a manifestarse la participación de la mujer ya en el plano social, más allá del hogar, más allá de su condición de madre. Porque tenemos que aprovechar a Luisa, es una invitada de lujo. Gracias por creer en mí. Fíjate, a mí me gusta, y yo se lo digo con mucha frecuencia a los estudiantes en la universidad, comenzar la historia contándola desde ahora para el pasado, no del pasado a la hora, porque se quedan muchas cosas del presente en que Colón vino con 3 carabelas y se quedan ahí. Comparto tu juicio, el desafío de la actualidad y lo que viene, el pasado no tiene arreglo. Exactamente, pero sí se cuenta como antecedente de lo que está ocurriendo. Claro, una referencia. Pero no es el elemento fundamental. Por ejemplo, este año, 2023, la conmemoración tiene un eslogan que es la inclusión en términos de innovación y tecnología de la mujer. Y cada año, 2022, 21, 20, cada año tiene un logo, tiene un símbolo, una connotación de la celebración. Entonces, en estos años, en este siglo que nosotros estamos viviendo ya, la República Dominicana, empezaré por ahí, tiene un antecedente fundamental en la lucha. Hablarán algunas personas de las sufragistas, de las mujeres que lucharon por el voto, pero esta es una lucha fundamentalmente de la burguesía. Esta no es una lucha de las mujeres del pueblo, son las mujeres de sectores altos, las intelectuales, las académicas, las que se insertan en la lucha por el voto femenino. Ya después se abre un poco más ese espacio en República Dominicana, pero lo más importante es lo que empieza a ocurrir en los años 80, que ya no se trata de voto ni de inserción electoral, sino que es la lucha que inician 2 mujeres fundamentales para mí en este país. Una es Magali Pineda, que lleva a Colombia a un congreso la voz de la mujer dominicana, y es por eso que logramos que noviembre 25 se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es una propuesta internacional, ¿sí? De un proyecto internacional que luego se aprueba en Naciones Unidas en los años 90, pero ella lo lleva en 1980 a un congreso en Colombia. Y luego, cuando Gladys Gutiérrez es ministra de la Mujer, le da seguimiento a ese proyecto de Magali, y se logra, con claro mucho trabajo que se hizo desde muchas instancias del país, que se estableciera ese Día de No Violencia contra la Mujer. Pero no se trata de este es el 8 de marzo, ese es el 25 de noviembre. Y el 25 de noviembre es un día de honor y de vergüenza para la República Dominicana, porque es un honor que el Día de No Violencia contra la Mujer esté dado a partir de 3 mujeres fundamentales en República Dominicana, que es lo que fue la muerte de las hermanas Mirabal. Pero al mismo tiempo es un día de vergüenza porque nos envuelve en lo que es el maltrato, lo que es la violencia y lo que es la ejecución de mujeres por parte de un Estado y de un régimen.
El 8 de marzo nos involucra de otra manera, de una manera diferente. El involucramiento del 8 de marzo, yo siempre le digo a mis muchachas, a mis estudiantes, nosotras tenemos un punto de partida en América, no solo en la República Dominicana, que se llama Anacaona. Si nosotros no comenzamos por Anacaona, no podemos entender la historia y el espíritu de lucha de las mujeres de este continente, de las mujeres de los pueblos originarios, que muchas veces se nos quedan fuera. Porque cuando vamos al punto de partida de esta conmemoración, que es el evento lastimoso que ocurre en los Estados Unidos en 1857, cuando son encerradas unas trabajadoras en la industria y se produce el incendio del famoso Triángulo, del edificio Triángulo, y se conoce como esa gran injusticia de esas mujeres que mueren simplemente al hacer un intento de salir del espacio de trabajo, donde estaban trabajando prácticamente como esclavas. Y se inicia un movimiento mundial. Si el punto de partida fue los Estados Unidos, el punto de referencia fueron los países de Europa del Este. Es donde más se incentiva la lucha por las mujeres trabajadoras, que era como se llamaba originalmente el movimiento. Y entonces era... ahí se consigue alrededor del año 1911 el establecer el 8 de marzo como una fecha de conmemoración, y eso lo hacen las mujeres soviéticas con Clara Zetkin a la cabeza, y el movimiento de Copenhague. Pero esos no son los únicos hechos, parecen como hechos aislados y depende de quién cuente el cuento. El punto de partida es diferente. Si pudo ser 1857, pudo ser 1909, pudo ser 1911, pudo ser 1913. Hay infinidad de eventos que envuelven niveles de maltrato de manera colectiva contra las mujeres y expresiones también colectivas de defensa de los derechos de las mujeres. Maestra, usted está mencionando muchas fechas que tienen en el medio mucha historia. ¿Hemos avanzado desde allá hacia acá? Sí, hemos avanzado significativamente. Por lo menos nosotras dos estamos hablando por un micrófono, cosa que esas mujeres no podían hacer. Maestra. Eso estaba prohibido para ellas. Con Diulca hacemos una excepción, yo quiero que usted sepa. Diulca rinde, en realidad hay como 7 mujeres ahí, porque rinde más ella. Mire. Y si usted me conociera a mí, diría que somos 14. Mire, yo te conozco, maestra, puedo dar fe de eso. El significado de un fusilamiento atroz y por parte del Estado incipiente dominicano a mediados del siglo XIX, como fue el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. ¿Qué significado en términos políticos? Porque yo siento que esa historia ha sido subsumida por el tiempo. Y algo más que el tiempo. Sí, o sea, como que eso no ha sido puesto en el nivel. Dimensionado. En la dimensión. Esta sociedad desconoce ese hecho casi. Mira, se han hecho varias investigaciones al respecto y hay publicaciones también. Y ese es uno también de mis tesis fundamentales. Yo tengo una pelea con muchos historiadores que dicen que no es así, que no lo puedo probar de tal manera. Y se refiere a que la historia se sustenta en documentación que presente evidencias de lo que se está planteando. De María Trinidad Sánchez es muy poco lo que nosotros sabemos antes de su muerte. La empezamos a conocer a partir de que la fusilan. Pero ¿qué era lo que acontecía? ¿Por qué la fusilan? El primero, que el acta de fusilamiento establece que ella era traidora. Firmada, está física. Sí, es un acta que existe, hubo una sentencia, hubo un juicio. Primer aniversario de la República. Hubo un juicio donde se le acusó, pero la historia va así. A ella la toman presa 18 de enero, la llevan a la fortaleza Osama, estuvo aislada totalmente en la fortaleza. No se le permitió que ninguna persona la viera. Solamente la podía ver el arzobispo Noel. Era la única persona que se presentaba a conversar con ella. Él le pidió la confesión y ella se negó a confesarse con él porque lo consideró parte del régimen de Pedro Santana. Que lo era. Entonces, qué heroína. la llevan a pie todo el Conde hasta la puerta del Conde para luego llevarla al cementerio de la Padre Villín. exacto, donde la fusilan.
En todo el trayecto le van pidiendo que se retracte y que dé la información. Pero ¿cuál era la información que ella tenía? ¿De qué era que la acusaban? A ella la acusaban de sedición y muchos libros de historia que ustedes han leído dicen que ella había hecho un manifiesto pidiéndole al presidente Santana que permitiera el ingreso de su sobrino, Francisco del Rosario, al país porque estaba enfermo. Y que a cambio ella haría un manifiesto declarando a Santana dictador de la República. Eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad que está detrás de eso es que cuando ella la toman presa es en una reunión que hay en su casa, porque los trinitarios salen del país en agosto de 1844, los últimos salen en septiembre. Quien se queda al mando de la organización es María Trinidad. Eso es lo que los historiadores no pueden decir. No quieren decir. La líder de la organización trinitaria era María Trinidad. Y lo denuncian los militares venezolanos, porque hay venezolanos implicados en el proceso. Los militares venezolanos que son tomados presos en la casa de María Trinidad. Hay 3 de esos venezolanos que fueron exiliados, enviados a su país, repatriados, y uno lo fusilan junto con ella, que es José del Carmen Figueroa. Ese era un teniente venezolano de los que habían venido con Duarte en 1844, en marzo del 44. Entonces, ella está planteando una reunión para de alguna manera enfrentar el gobierno y permitir el reingreso de los trinitarios al país. Pero ella es que está dirigiendo la organización. Doctora, pero no es la primera vez que pasa, porque como usted señala, se repite, porque lamentablemente nuestra historia, la historia de las mujeres y de la historia del patriotismo de las mujeres en la República Dominicana ha sido contada desde la lógica de su filiación o sus vínculos con los hombres de esa familiares, historia. Exacto. Entonces María Trinidad es la tía de Sánchez, de la misma manera que Minerva es la esposa de Manolo que va a visitar a su esposo a Puerto Plata. Sí. Entonces hay un ocultamiento deliberado de disminuir, de minimizar el rol activo, decisivo y preponderante de muchas mujeres que en el momento de que muchos hombres, por no decir la gran mayoría, no dieron un paso adelante, ellas dieron 2. También hay quienes dicen que Anacaona fue cacica porque era esposa de Caonabo y no tiene nada que ver. Caonabo fue cacique porque era esposo de Anacaona. Porque Caonabo no era nadie, Caonabo era un caribe que llegó aquí. Sí, es y la cacica era ella fue que lo hizo cacique a él. Pero entonces ella era cacica porque era hermana de Buechío. Pero también ella era jefe de Buechío. La prueba de que ella era la jefe de los taínos es que lo que se llama el periodo de la colonia española en Santo Domingo inicia con la muerte de Anacaona. Sí, la pacificación. Mataron a todos los otros caciques y no inicia la colonia. La colonia inicia cuando la matan a ella. Eso dice la importancia al punto que Bartolomé de las Casas la llama la reina Anacaona. Lo que es totalmente incorrecto, porque ella no era reina. No tenía nada que ver con reinado. Son 2 conceptos totalmente diferentes. La concepción del taíno no era la del español. Luisa. Pero María Trinidad, me falta algo muy importante con relación a lo que usted dice. Hay 2 preponderantes historiadores dominicanos que hablan de María Trinidad diciendo lo siguiente. Hay uno que dice que tiene una biografía de ella de 40 páginas y en la página 19 es que la menciona por primera vez a ella. O sea, pasa 19 páginas hablando de otras cosas y después... ¿En la biografía de ella? Sí, en la biografía de ella. Y dice de manera textual que su importancia radicaba en que era tía de Francisco de Rosario, que para mí es una barbaridad. Y hay otro también muy famoso que dice que textualmente lo tengo que recordar, que el presidente constitucional, y el Código Constitucional lo dice con todas las mayúsculas, así, totalmente en mayúsculas, presidente constitucional de la República Dominicana, Pedro Santana, se vio en la necesidad de ordenar el fusilamiento de María Trinidad en la Sánchez, necesidad. Sí, y otros conspiradores que atentaban contra la seguridad del Estado. Textualmente. Y es una subversiva. Y es un libro que lo lee todo el mundo. Y que, entonces eso va quedando en la mente de la población de que María Trinidad era una subversiva. Suena como a Bernardo Pichardo. No, al contrario, Bernardo Pichardo la trata mejor. No. Sí, son de que más revolucionarios, no la tratan así. Entonces, no quiero dar nombre, no quiero meterme en chisme. Pero lo importante que se me quedaba de María Trinidad, para no quedarme solo en María Trinidad hoy hablando, es que, y para mí es muy importante porque me apasiona tanto María Trinidad, y no solamente ella, sino las mujeres de la familia Sánchez. Porque María del Socorro y Ramona de la Cruz, sus hermanas,
también son mujeres gigantescas, igual que las hermanas de Duarte, que casi nadie las conoce aquí. Todo el mundo conoce a Rosa porque escribió sobre Duarte, pero nadie conoce a Filomena y a Francisca, que estuvieron en la Puerta del Conde el 27 de febrero con las balas que se utilizaron para enfrentar a los haitianos. Hay que tener valor. Y que las fabricaron ellas con sus propias manos en sus casas. Entonces hay otras mujeres. Baltasara de los Reyes no es cualquier cosa. Entonces se les trata de manera tangencial en la historia dominicana como, bueno, lo que usted dice, familia de... Todo lo que digo de María Trinidad está en el acta del juicio que a ella le levantaron. Las acusaciones. Quien me da la razón de lo que digo de María Trinidad es Pedro Santana. Porque la acusación que él le hace es lo que demuestra que ella era la líder del movimiento trinitario en la República Dominicana. Luisa, siguiendo un poquito más adelante en la historia, las mujeres que más han destacado en las luchas sociales, siglo XIX, siglo XX, ¿cuáles son? Tengo Bajo que bajarme de María Trinidad, que la tengo tan en el pecho. Sí. Bajarme de María Trinidad Sí. es difícil, pero es que después de María Trinidad, esta mañana yo examinaba una tesis en la universidad y yo le decía a la persona que estaba examinando, yo, fíjate que cuando hablas de la revolución del año 1857, aparecen los líderes, entre comillas, que son los intelectuales y la clase media que se pone al frente del campesinado, que es el que fue engañado. El campesinado es el que empieza la rebelión contra Buenaventura Báez. No son esos que mencionan, no me den nombre de fulano, fulano y fulano, porque el campesinado, como las mujeres, no tienen nombre. Son anónimos en la historia. No tienen voz. Nadie escribió, ninguno de ellos escribió. Y nosotros ahora nos toca escribir la historia al revés de cómo fue escrita. ¿Cómo le puedo yo creer que José Desiderio Valverde fuera el líder, presidente, designado en Santiago de la Revolución del 57? Si José Desiderio Valverde luego se va con las tropas españolas, se va a vivir a España, acepta un rango nobiliario en España, vive en un castillo. ¿Y dónde está el campesinado que hizo la revolución? El campesinado de la Guerra de la Restauración, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Quién hizo la Guerra de la Restauración? ¿Por qué hay un pensamiento liberal en la Guerra de la Restauración? Porque ese campesinado del Cibao lo había formado Matías Ramón Mella, cuando fue el general en jefe de las tropas del Cibao. Y cuando Mella escribe el manual del guerrillero dominicano, está basado en lo que ya es toda su experiencia desde 30 de marzo en adelante. ¿Por qué Mella no aparece como de los héroes de 30 de marzo? Porque él no estuvo en la refriega. Pero Mella es quien organiza, quien planifica, quien deja todo estructurado de 30 de marzo. ¿Y quién conoce eso? Lo conoce ese campesinado. Pero cuando yo digo Guerra de la Restauración, ¿cuántos años han pasado? Es el mismo campesinado. Es el mismo hombre que aquí tenía 13 años y participó en el proceso y que aquí tiene 33 años y que está dirigiendo ese proceso. Y es la misma mujer. Maestra. Porque campesinado, cuando digo, lo digo sin género. Digo hombre, digo mujer. Innominado. Maestra. ¿Quién dijo que la mujer no estaba inserta en ese proceso? El hecho de Juana Saltitopa, que todo el mundo resalta, bueno, sí, es interesante, pero ella no era la única. ¿Cuántas Juanas Saltitopas tuvo la Guerra de la Restauración? Maestra, mire, este tema que podría parecer superficial o superfluo, pero quisiera verlo desde la perspectiva de un profesional como usted. Se va a publicar prontamente una serie que se va a llamar El Grito de las Mariposas, una teleserie sobre las hermanas Mirabal. Le pregunto, esa edulcorante de esa sangre derramada, edulcorar el discurso de poner que las mariposas y todo ese colorido y toda esa florecita y todas esas mariposas bellas, esa construcción semiótica en algún punto, usted tiene una evaluación de por qué hay que aligerar ese concepto de las hermanas Mirabal y que las mariposas, cuando eso lo que hace es que desdibuja la comprensión exacta de ese crimen. No, es porque tú no sabes cómo surgió. Fue en La Victoria, cuando estaban detenidas, hablando ella con otra celda donde estaba Manolo,
Y Mario era su seudónimo. Y ellas, para presentar, decían, aquí están las mariposas. Fue así que surgió el nombre de la mariposa, no puesto por nadie, sino que ellas lo usaron. Y pero creo además que todavía hay un déficit en no lo que usted está diciendo del pasado, también es actual. Minerva aún no tiene un reconocimiento a pleno de lo que fue. Exactamente. Yo sigo siendo un socio de Minerva. Pero ayuda, Luisa, maestra. Ayuda que nuestros niños y niñas... Hay una cosa muy importante, lo que dice don Fafa es muy importante. Las mariposas eran Minerva y doña Sina Tomasina Cabral. No eran las hermanas Mirabal. Eran Minerva y Tomasina. Cuando caen presas por primera vez en La Victoria, incluso hubo que hacerles una celda aparte porque era una cárcel de hombres. Y entonces cuando las torturaban, que gemían en la noche, había presos que les cantaban, que les decían cosas cariñosas para que ellas se calmaran. Y entonces había uno, como dice don Fafa, que le decía mis mariposas, pero era ellas dos. Pero después eso les resultó interesante como símbolo a la gente que empezaron a promover el asunto de las hermanas Mirabal, que yo pienso que tiene alguna validez. Pero sí, está demasiado endulzado el asunto cuando es mucho más profundo. No son solo las hermanas Mirabal, son muchas mujeres dominicanas que sufrieron tortura, que fueron a la cárcel, que las asesinaron también. No solamente asesinaron las Mirabal, hay más asesinadas. Y además hay muchas mujeres que fueron excluidas y muchas mujeres que tuvieron que sacarlas del país y muchas mujeres que nunca pudieron hablar y muchas mujeres que vinieron a hablar después de la muerte de Trujillo, como es el caso de doña Ida Cartagena Portalatín, el caso, por ejemplo, de Ilma Contreras, que se tuvo que ir del país y no regresar, como el caso de Carmen Natalia Bonilla, la poeta que tuvo... Bueno, voy para largo. Sí, doctora Navarro, quisiéramos estar aquí todo el tiempo hablando de este tema tan importante y nos lamentamos enormemente que el tiempo sea tan corto. De entrada, queda abierta una invitación que no puede concretarse el próximo 8 de marzo. Usted tiene que venir a seguir teniendo estas conversaciones porque es necesario mostrarle a la ciudadanía dominicana la trascendencia y la importancia de la mujer en la construcción de la dominicanidad y de esa historia que nosotros vivimos día a día. Muchas gracias por tu participación. Ella tiene un compromiso. Usted está hablando de debilidades en la visión histórica del pasado. Sí. Usted puede ayudar a superarla. Un mensaje final en medio minuto tuyo. Bueno, lo primero es que 8 de marzo se ha convertido en una estructura comercial de lo que debió ser un sistema de concientización de toda la población mundial acerca de lo que ha sido la exclusión de la mujer. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.